Peregrinando con Historia es el camino hurgueando la historia de bailes y peregrinos para las fiestas más grandes de nuestro norte. Historias contadas por sus propios protagonistas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les presentamos un proyecto, se llama Peregrinando con Historia. La idea nuestra es rescatar los tesoros vivos que tienen las festividades, La Tirana, Tarapacá, y vamos a rescatar sus impresiones, sus ideas, su forma de vivir la fiesta antiguamente. Entonces, junto con Segundo, vamos a presentar este nuevo proyecto. Ojalá sea de su agrado. Sí, es verdad. Siempre escuchamos que se nos cuenta, se nos habla de la historia de La Tirana y hemos tenido ya personas que han partido. Entonces, queremos dejar un testimonio vivo de lo que hacían nuestros papás, nuestros abuelos en la fiesta de La Tirana. Y qué mejor que ir rescatando gente que partió y que conoce este mundo tan hermoso como es peregrinar, y en esta época ya donde comienzan en Iquique a sonar los bombos, a sonar las bandas de viento y por supuesto a preparar esa fe que nos lleva ya sea donde la Chinita del Carmen, donde el Lolito o quién sabe qué otro pueblo para estar junto a nuestros queridos santos o nuestra Virgen del Carmen. ¿A quién tenemos hoy día con nosotros, Luchito? Hoy día, con mucho orgullo y mucho cariño, les presento a la señora Miriam Moscoso. Ella es una persona que ha sembrado tradición, ha sembrado mucho cariño a través de la fiesta de La Tirana en este caso. Y querida señora Miriam, preséntese usted misma. Bueno, me llamo Eloísa Miriam Moscoso, tengo 85 años y fundé la sociedad Indios Dakota el año 1958. Y vengo de la fiesta de La Tirana desde cuando tenía la edad de 5 años, que me llevaba mi madre, y de ahí conozco la fiesta antigua, como se dice antiguamente, como llegaban los bailes a La Tirana en camión, como se llegaba en carpa, y bueno, todas esas cosas. Y también tenemos otro invitado más, por favor, Luis. Por supuesto, tenemos a nuestro amigo Álvaro Cubillo, que él es cantautor también, ha hecho muchos temas, muchos arreglos musicales, tanto en el santuario como acá en el coro de la catedral, ¿cierto? Álvaro, por favor, preséntate tú. Bueno, mi nombre es Álvaro, tengo 34 años, soy nieto de Eloísa y estoy arraigado no solo a la fiesta de La Tirana, sino que a muchas fiestas aquí del Norte Grande. Tenemos una serie de fiestas aquí en una cantidad de pueblos impresionantes que celebran su fe de la misma forma, al igual que La Tirana. Por supuesto, tú eres una nueva generación y bueno, tienes reflejado ahí en una fundadora, en alguien que te llevó desde muy pequeño, me imagino, a vivir lo que es la fiesta de La Tirana. Sí, soy de una generación joven, pero que tiene una sed del pasado tremenda. Mi grupo de amistad no debe sobrepasar los 35, 40 años, quizás menos. Tengo muchos amigos desde los 17, 20 años que tienen esta sed de retroceder en el tiempo, tienen esta admiración de la gente del pasado. Todos tienen esa intriga, esa curiosidad de cómo se vivía la fiesta antiguamente. Había más convicción, se sentía que se creían más en la iglesia, que los bailes cantaban quizás de una forma más comprometida. No digo que hoy en día no lo haga, pero se sentía con los videos que uno ve del año 40, del año 50, 70, que están disponibles en YouTube, que la fe se vivía de una forma ¿cómo decirlo?, más intensa que en estos días. O sea, si te hago la consulta, ¿Tirana antigua o Tirana actual? Antigua.
Y le quiero repetir esa misma pregunta a usted, que es por lo que hemos venido a su casita, aquí a que nos cuente, ¿tirana antigua o tirana actual? No, antigua. Sé porque, por la razón de que con la tirana antigua se veía mucho como más fe. No tanto, como le dijera, no tanta algarabía de ropa, de lucirse. No tanta parafernalia. Exactamente. Como algunos bailes crecidorcitos que llegan con juegos artificiales, con ropa nueva todos los años. Correcto, Antiguamente la humildad era estar delante de la Virgen y presentarse, y muchas veces con el mismo traje, pero con una fe grande, increíble. Exacto. Claro, porque los bailes antes cuando llegaban se presentaban con su ropa que venían viajando. No se presentaban con traje, sino que sus trajes era para cuando empezaba la fiesta. Ellos hacían la entrada con su traje, como le dijera, su ropa que venían viajando en los camiones, llenos de tierra. Usted nos contó que usted fue a los 5 años a La Tirana. Sí, correcto. ¿Cómo se vivía en La Tirana el baile? ¿Cómo llegaba? Porque a mí me lo han contado, yo no lo viví. Yo tengo 52 años recién y yo no lo viví, pero me decían los más antiguos que los bailes iban en camiones. Por ejemplo, en el caso de mi suegra, que bailó en Los Morenos Chilenos, iban en los camiones, ponían unas bancas, se acomodaban y en las mismas bancas ponían los bultos que en ese tiempo se los hacían con las fresadas y con todo eso, y que cuando llegaban ahí a la Cruz del Calvario se bajaban con todos sus monos, como decían los viejos antiguamente, ponían el estandarte y ahí se comenzaba para ellos el peregrinar. Exactamente. Cuéntenos desde su punto de vista. Exactamente, los bailes llegaban, los camiones llegaban, la gente se bajaba de los camiones y dejaban los camiones cargados con sus cosas que venían adentro, arriba del techo, y en su espalda traían un bulto. ¿Cuánto se demoraba uno de Iquique acá a La Tirana? Yo creo que unas 5 horas. 5 horas. Claro. ¿Por qué? Porque el camino era malo. Era demasiado malo, y aquí a la subida de la Cuesta del Toro, los camiones todos quedaban en pana. Entonces había que bajarse a empujarlo. Claro. O sea, era una verdadera odisea y una verdadera peregrinación, claro, ir a La Tirana. A La Tirana, claro. No era como hoy día que uno llega, va al servicentro, echa combustible y claro, no, paga los 2.500 en el peaje, claro, y estamos listos. En 25 minutos estamos allá. Claro, no, sí, en esos 5 tiempos no era así. 25 minutos que voláis para allá. Una hora por lo menos. Claro. No, pero la carretera de doble vía ahora uno llega en menos 40 minutos. Pero, claro, pero así, antiguamente el paralelo a 5 horas y que los viejos, imagínate, tenían que llevarse un plumón para hacerse la raya del antiguamente también se usaba el zigzag porque no estaba la carretera. No existía la carretera de ahora. Esa es la carretera que donde por la Cuesta del Toro. Del Toro era claro, la antigua. Claro, por ahí por el zigzag subían por la Cuesta del Toro. Y habían camiones que se iban así nomás a las que como me encuentro. Entonces a nosotros nos tocó una vez viajar en un camión que iba con el radiador malo. Entonces cada 5 minutos se paraba porque se le caía el agua. Entonces tenían que llevar jabón de ese jabón gringo y echarle al radiador. Al radiador se le pasaba y lo llenaban con agua. Ya una vez que el jabón se remojaba y se caía más allá, se paraba de lo mismo. Hasta que medio camión era para llevar agua. Claro. Pregúntale a qué hora llegó. Lleguemos a las 5 de la mañana, ¿no? Ya quiero salir. Salimos como a las 6 de la tarde. Y ahí llegaron ya. ¿Cómo lo hacían para entretenerse en el viaje? ¿Por qué tan largo? ¿Cantaban? ¿Qué hacían? ¿Contaban anécdotas? Íbamos contando chistes, qué sé yo, anécdotas de lo que habíamos pasado los días antes, esas cosas. Pero así era antiguamente. Y el proceso antes de viajar, los ensayos, ¿cómo lo hacían? Porque no existía ni el WhatsApp, ni el celular, ni el teléfono. No, pues el ensayo era, ¿cómo se llama? En unos corralones
que criaban caballos, seguramente burros, no sé. Ahí encima de todo el guano se ensayaba y después ya esperar hasta el otro día, porque se ensayaba todos los días. No era como ahora que ensayan el puro día domingo y que tienen un horario de tanto de 7 a 9, no, pues nosotros íbamos a ensayar y estábamos de 6 a 9 de la noche dándole todo el rato ahí en el... Lo que pasa es que también ha llegado harto perino que quiere cambiar la cultura, la tradición iquiqueña. Antiguamente, como dice la señora Miriam, tú no tenías problema para ensayar, pues ahora les molesta a los vecinos. Sí, por los Le vecinos. te llaman a carabinero por ruidos molestos. Sí. Hay una orden municipal, que no se puede meter bulla después de las 10 de la Y noche. por decibeles también, pues estamos hablando Claro, por los decibeles. de hecho los ensayos de las bandas tienen que ser en lugares específicos, en la entrada, en la rotonda, en Sotomayor, donde supuestamente no molesten a la gente. Supuestamente, claro, tú te vas al sector de Galpón en la noche y ves distintas bandas ensayando. ¿Por qué? Porque ahora les molesta cuando se ponían a tocar en las plazas, en lugares que no le faltaban el respeto a nadie, sino que lo hacían ellos para tener un mejor actuar en el pueblo. En algún momento yo viví en Rancagua con Tadeo Ángel y ya a cierta hora, iban a ser las 12 de la noche, y yo no quería que trabajara al otro día. Sí. Nos levantaba muy temprano porque trabajaba en el CESFAM. Y claro, de repente eran las 2:30, periodo de Tirana, de San Lorenzo, de Navidad, bueno, en general siempre hay banda de bronce aquí. Y sí, a veces era un poco imprudente, pero aún así, el que es iquiqueño, yo a la larga a veces te molestaba y a veces ese mismo sonido de las bandas te relajaba y te quedabas dormido. Es algo con lo que tienes que nacer aquí. Y puede ser que a un iquiqueño neta le pueda molestar, pero siempre prevalece tu tradición y tú terminas siguiendo y diciendo, bueno, esto es lo nuestro, esto es lo mío, que siga. Lo que le quería preguntar, por ejemplo, ¿usted va ahora a la Tirana igual? Sí, Todavía va. claro. ¿Pero qué prefiere, la chusca o el cemento? No, la yuca. Era más hermoso. ¿Sí? Aunque era incómodo, pero... Porque ahora, por ejemplo, las autoridades andaban con una tiza marcando allá porque querían hacer la farándula del tema, pero esto, para que la gente que no conoce... A 2 meses de la fiesta. Claro, bueno, este es el show de siempre, pero independiente para hacer la pregunta, antiguamente todo eso era chusca. Claro. Y se bailaba, y los caporales hacían que se bailaran porque salían matiné, vermú y noche, como decían Hasta en antiguamente. la madrugada se bailaba Claro. antiguamente. Yo vivo cerca del templo, por ahí arrendamos nosotros y a las 2, 3 de la mañana ya no se escucha nada, hasta las 7:30 que aparece el primer turno de los bailes numerosos que bailan por ahí por Obispado y recién se siente bulla. Pero antes la Virgen no se dejaba sola, No. siempre se acompañaba. Siempre fue gente adulta, mayor de 80 años, independiente de que estuviera todo con chusca. Siempre. O sea que nunca fue una fiesta de que la chusca, que no a había nadie le camino. molestó, no, pues si la misma gente iba en los camiones y llegaban llenos de polvo, parecían berlines, entonces, pero todos felices, nadie se quejaba, nadie se enojaba, nada. Hablamos recién que no había teléfono, no había wifi, no había internet, que algunos van a pensar que es increíble. ¿Había luz eléctrica cuando usted iba? No, ni esperanza de luz eléctrica ni de agua. Ni agua tampoco, agua potable tampoco. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo lo hacían con el agua? El agua había un pilón que estaba en la plaza y había que estar ahí con el tarro haciendo fila para sacar un tarrito de agua. Pero esa fila estaba vuelta todo el día y toda la noche. Sí. Hay pololeadas también, pues. Y nos juntamos en el pilón. Claro, en el pilón se daba la pasada, que pasara el otro adelante para no salir tan luego, como chiquilla. Y a llegar los pololos con el tarro y la chiquilla con el tarro, y íbamos dando la pasada para no llenar tan luego el tarro y irnos a la casa.
Déjale. Mira, Bueno, cómo nos en, los vamos tiempos, notando. en los tiempos nosotros era ir a jugar a los Los tacataca. taca-taca, los turbinas. Los turinas, claro. Claro. Ay, ¿a quién nos pillaron con ese tiempo cuando usábamos los guantes blancos? Jugando tacataca, que en ese tiempo no era tan estricto el sistema, porque ahora Y no ahora- se puede entrar ni siquiera a comprar. A otros pillaban con las espinas de tamarugo también pegar en la espalda. Pues. Bueno, viendo agua, la familia de mi abuela viajaba y ofrecía pensión. Armaban una carpa grande, ¿cierto? La mamá de mi abuela y ofrecía pensión para el pueblo. Mi mamá hacía una carpa de aspillera, Como se hacía antiguamente. Po. claro, y nadie sentía frío ni nadie se congelaba. La pillera del saco, ¿cierto? Sí, sí, Claro. saquito. Era Es que se usaba pura mucho. aspillera nomás y después en el suelo los calzoncitos y los hombres para un lado y las mujeres para el otro. Antiguamente el pueblo lógicamente era más chico, más compacto. ¿En qué Sí. sectores llegaban ustedes a acampar? Nosotros llegábamos casi ahora en estos momentos frente a la iglesia, Mira, pero en ese tiempo estábamos como, quien dice ahora, unas 4 cuadras de la iglesia. Y al frente de donde nosotros donde estábamos alojados, porque más allá llegaba el baile gaucho, que también llegaba con carpa y venía de Tocopilla, al frente estaba el camal donde carneaban los animales para la carne para venderle a la gente. ¿Cómo lo hacían con el pan, por ejemplo? Cosas básicas. No, el pan había que llevarlo de acá. Lo comíamos durito casi porque no había quien llevara... no había donde calentarlo, microondas, no nada. había No. quien llegara con pancito. Entonces, ¿qué es lo que qué pasaba? Que el pancito se envolvía, se guardaba en tarro para que... En tarro de lata, sí. Claro, Yo para que escuché. permaneciera blandito. ¿Pero cuánto duraba la fiesta en ese tiempo? ¿Qué Es- día dura? ¿10 días? 10 días duraba No, la en fiesta, ese sí. tiempo duraría unos 4 días. 4 Cuando- días. Es al que comienzo, eran cuando- menos bailes, pues ahora son 230. Claro, al eran parecer. menos bailes, sí. ¿Y cuántos bailes eran aproximados, si se acuerdan? Yo creo que unos 30, no hay más. 30 bailes. 30 Que bailes. estamos hablando del año antes del 50. Claro. Los bailes numerosos empezaron la primera diablada de Chile empezó el año 58, fue fundada Claro. recién. Más o menos por ahí. No, yo le estoy empezaron a hablando empezar. del 52, por ahí. ¿Qué baile nos puede nombrar de la época? De Porque la- recién nos nombró a los gauchos. Gaucho y Tocopilla. Claro. ¿Qué otros Eh, bailes eran de esa Bueno, época? yo lo que le voy a nombrar no son de cuando yo estaba, cuando empecé con el baile de mi mamá, sino que cuando me llevaban a mi chica. Yo era mucho baile de La Pampa, de Peña Chica, Don Guillermo, de Santa Laura, de Calacala. Habían varias salitreras también. Claro, eran todos bailes de la salitrera, de María Elena, Pedro Valdivia. Después venía... Eran todos bailes de La Pampa que venían. Si de Iquique iba muy poco. No había mucho baile de Iquique. Una de las preguntas que siempre se hacen los peregrinos antiguos. Para usted, ¿quién es más antiguo? ¿El baile chino o los chunchos? No, para mí el más antiguo es el baile chuncho. El baile chuncho, porque el baile chuncho empezó primero ahí en la Plaza Arica, en un corralón. La actual capilla del Claro, donde está la capilla, ahí empezó cuando nosotros lo íbamos a ver ensayar. Pero eran ellos primero. La imagen que está en Plaza Arica es del baile chuncho. Es de los chunchos, sí, correcto. Claro. De hecho, a muchos les llama la atención que el niño Está vestido. Sale. está vestido de chuncho. Sí. Chuncho. Lo que pasa es que ese baile es de la familia Galleguillos y es una familia descendiente boliviana. Que antes de la guerra del Pacífico, ellos ya venían desde Bolivia a la fiesta de la Tirana cuando era peruano. Cuando pasó la guerra del Pacífico, ellos se retiraron un tiempo. Es ahí cuando ya Chile inició todo esto. Y a los años después vuelve uno de la familia de los Galleguillos y funda el baile nuevamente, pero perdiendo todos los años de antigüedad que ya traía la fiesta. Claro, o sea, hubo una refundación. Entonces ahí se pero con la pierde. misma familia, solamente que como la gran mayoría vivía en Bolivia, los pocos que llegaron aquí formaron el baile ya chilenizado. O sea, que técnicamente es más antiguo, pero legalmente los chinos estarían partiendo porque este baile llega a posterior a refundarse. Claro, el baile chino tengo entendido yo que ellos fueron los que sacaron la procesión de la Virgen cuando cambió esto de país, ellos salieron con las banderas chilenas.
Entonces, por eso ellos son como más identitarios de la fiesta. La primera fiesta de la Tirana chilenizada se da la orden de que la Virgen salga rodeada de banderas chilenas para decir, esta fiesta es nuestra. Y en ese entonces habían bailes que siguieron viniendo a pesar de la guerra y que tenían mucho más años que los chinos, pero en ese entonces decidieron que el baile más antiguo chileno fuera el encargado de sacar a la Virgen. Claro, y este baile no es de acá, se trae de la zona central, que es de donde vienen los chinos. Me parece que por Coquimbo, por esos lados están los... no lo tengo bien claro, pero yo sé que por ahí parte y llega alguien aquí y trae a los chinos. Pues de hecho a mí me llamó mucho la atención en el 2000 cuando me toca viajar con un conjunto folclórico. A todos los bailes del norte nos decían chinos. Ah, los chinos. Me parece que estaba hablando del chino de Andacollo, ¿cierto? Claro, es que los bailes de allá siempre sí, pero por ejemplo, y allá usan otros tipos de ropa, de todo, pero para ellos todos son los bailes chinos. El sonar de su tambor es distinto porque es más seguido. Y yo me acuerdo de cuando chico, hace 50 años atrás, decíamos vamos a ver a los chunchos. Nosotros, todos los bailes eran los chunchos. Claro. Vamos a ver los chunchos. Oye, los chunchos. Independiente que fueran los gitanos, que fueran las cuyacas. Uno, como normalización, decía, oye, vamos a ver los chunchos. Ese era el concepto que tenía uno cuando chico. No sé si usted me... Sí. Era, oye, claro, uno decía, vamos a ver a tal baile. Los chunchos, todos eran chunchos. Y en el tiempo suyo, ¿también salían a ver otros bailes? ¿Qué baile era de su preferencia ir a ver? ¿O escuchar cantar? A mí me gustaban mucho los Pieles Rojas. Los Pieles Rojas que fundó un... ¿Cómo se llama? ¿Palsa? Aniceto Palsa, que fue casi el primer Piel Roja. Era Piel Roja el baile ese. Fue casi el primer Piel Roja. ¿Y usted cuándo funda el Dakota? Nosotros hicimos el Dakota del 59. ¿Basado en qué? ¿Ah? 58. ¿58? Sí, 15 de agosto. El 15 de agosto de 58. ¿Basado en qué? Bueno, basado en como todos salen todos los bailes salen, se forma hay un problema porque casi todos los bailes son familia, ¿ya? Entonces hay un problema con la familia y ya se divide el baile. ¿De qué baile venían antes? Yo venía del baile indio Sioux, que era de mi hermano. Mi hermano sacó el baile indio Sioux y mi mamá le compró la Virgen para que formara su baile. Pero después mi hermano se casó y la señora no fue tan del agrado de mi mamá, tuvieron problemas y nos sacaron. Nosotros éramos 5 bailarines y mi mamá los sacó a los 5 del baile. Entonces el baile por ende se achicó, el de mi hermano se achicó y se formó el Dakota. El nuevo baile. Pero igual es bueno dejar en claro que eso no fue algo personal de la mamá con el hijo, no fue una pelea de baile. No, pues fue fue personal, eso no fue nada por el baile, no. Mi mamá se enojó con mi hermano y sacó un baile. Y a los años Claro. después, no es como sucede actualmente que se enfrentan dos familias en un baile. Un caporal no salió electo y Claro. hago mi baile. Claro, No, se enoja y no hace un fue baile eso. nuevo. No fue eso como una separación tal de baile, sino que se enojó mamá y hijo, la mamá retiró a sus hijos, dejó al otro hijo solo, y a los años después deciden formar un baile. Sí, es bueno aclarar eso. Y es bueno también contar a la gente que no existían bailes como los indios, para generalizar, no hablar solamente de los Dakota, pero en los años 40, en La Pampa, habían lo que los viejos le llamaban teatro, pero era el cine donde se reproducían películas del oeste americano. Entonces de ahí sacan la idea las personas y dicen, vamos a hacer bailes pero con esa imagen, pero a nuestro ritmo. Entonces sacan los bombos y tratan de imitar el ritmo que se escucha también en algunas veces en las películas, pero a la usanza de lo que se hacía aquí en el norte. No sé si ustedes... Lo dedujeron porque antiguamente las películas eran mudas. Entonces ellos, según lo que veían y según lo poco que recordaban, iban creando estos bailes. Pero en el caso de los Dakota,
el tío tenía un libro de Estados Unidos que hablaba de los indios Cheyenne, de los indios Dakota, de muchas tribus. Y ahí traían todas las figuras Sí, claro. y así formaron el traje. Ya con algo fundado, no tanto visto, y porque a veces cuando uno en ese tiempo veía te podías olvidar y lo hacías no sé, no tan fidedigno. Pero en aquel entonces, en ese libro sacaron todos los dibujos, la Claro. forma de las lanzas. Pero, claro, me imagino porque, por ejemplo, esta tendencia de los bailes indios comienza más o menos el año 40. No tengo claro, porque ustedes están diciendo que el año 58 ya son 18 años después, Claro. donde ya hay una percepción un poquito más técnica, como dices tú, porque hay una base, un libro. Hay un sentido, hay un significado. Claro. No es algo improvisado, algo que nace desde lo que uno puede entregar de la experiencia. Porque ahora le decimos a Gemini que nos diga cómo son los Dakota, cómo son estos, y nos da todo. Sí. Pero en ese Claro, tiempo sí. no existía, para la gente que está ahí, no existía Gemini, no existía Internet. No tenía acceso a información. Eso de decir, había un libro de Estados Unidos, aquí en Iquique era como mucho. Pese a que teníamos afluencia, ¿por qué? Porque nosotros teníamos mucha cultura, y lo hemos visto con el tema del teatro municipal, lo hemos visto, ingresaba mucho por el puerto, muchas cosas. Entonces, Claro. eso involucraba que también ingresaba cierta cultura, ciertas cosas que podían transculturizarnos de una u otra forma. A Y ver. es buen punto ese porque por ejemplo, yo conocía la historia y había investigado sobre esto, sobre que me decían que eran por las películas, y Sí. por ejemplo las de John Wayne, que fueron las primeras habladas, que estaban ahí, que venían en blanco y negro, y que las daban en los, ¿cómo se llama?, en el cine que estaba en Hamberton, y que los viejitos en base a eso hicieron los bailes de, ¿cómo se llama?, indios en general. Pero lo que nos cuenta de los Dakota, que ya es una base más, porque para hacer las diferencias entre los indios Sioux, los indios Dakota, los Pero indios... todos los indios tienen el mismo tipo de baile, el mismo ¿Ritmo? el mismo ritmo del bombo, la caja. Algunos van variando entre piel roja e indio, pero casi todos tienen el mismo sonido. Otra cosa importante de los bailes son las imágenes. ¿Ustedes cómo tuvieron su imagen, su primera imagen? No sé si, me imagino que como fundadora tuvieron, porque hoy día no se usa mucho, o se usa, digamos, poco las imágenes, por un tema de espacio, por un tema de que se empezó a vetar, de que no se saliera con imágenes, y hay algunos que incluso llevan su imagen, pero la tienen en su sede. Yo sé de muchos bailes que hoy en día mantienen su imagen en su sede y no la sacan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para la víspera, antiguamente uno hacía guardia de un día antes para poner la Virgen ahí y, ¿cómo se llama?, estar en un espacio privilegiado. Hoy día no se puede. Es que lo que pasa es que también hay mucha cantidad de imágenes. Hay bailes que tienen un nazareno, otros que también tienen a la Virgen, hay otros que también tienen San José, hay un baile que lleva hasta Santa Cecilia. Entonces, para que todos los bailes pudieran danzar dentro de la plaza el día 16, se optó porque sacaran por lo menos una imagen en cada baile. Pero en ese tiempo, cuando habían 30 bailes, ¿cómo nace su imagen? Bueno, la imagen de nosotros, mi hermano mayor se le ocurrió que podía hacer un baile. Entonces conversó con mi mamá y mi mamá lo apoyó. Ella le compró la Virgen y se dice trocar, no comprar. Entonces llegó mi mamá a Don Bosco y le dice al cura que ella quiere comprar una Virgen. Y el cura le rectificó que no era comprar, era trocar. Que la Virgen no se cumple. La Virgen no se compra. Sí, que esa es la manera rara. Entonces la pidieron a Santiago y la imagen llegó como en 15, 20 días acá a Iquique. Y de ahí mi hermano la fue a buscar a Don Bosco, nos avisaron que llegó, la fue a buscar a Don Bosco. Y con mi hermano tenía una carreta que en ese tiempo todos no tenían auto, todos. Entonces, Mira, carreta. en una carreta la fue a buscar, que era su movilización que él trabajaba, la carreta. La fue a buscar y la trajo a la casa y se le hizo un altar en la casa y ya se formó el baile. Sí, estamos hablando de los años 50. Pero tengo entendido yo que hay
3 imágenes muy parecidas. Sí, hay 3 imágenes, es que las 3 fueron traídas a Don Bosco de Santiago. Parece que fue del mismo molde porque fue la que tenía Chiricaco, mi hermano y nosotros, los Dakota. Esa imagen proviene de los talleres sacros de Santiago. Es una imagen popular hecha y basada en los modelos que se trabajaban en la casa Fassini en Francia, traídas de Italia. Él traía moldes de Francia, e Italia, para hacer sus reproducciones, y esa imagen de la Virgen del Carmen que conocemos, que muchos bailes antiguos la tienen, se popularizó en Chile. De hecho, hasta hoy en día se van haciendo de distintos moldes, pero esa persona fue el que trajo el molde original. De hecho, si buscamos esa imagen en Italia, las imágenes antiguas, espera la imagen que hoy en día tenemos, o la tiene Chiricaco, o también la tienen los indios. ¿Sí? Sí, pero no hay más. ¿Y por qué tienen distinta conservación la Virgen? Por ejemplo, la Virgen que usted tiene se caracteriza por ser morena, es muy, muy linda. Yo a esa Virgen le hace 25 años y ahora tengo el honor de poder pasearla en el santuario. Pero también está la de Don Hugo, del baile de Don Hugo Rey, que tiene otra pigmentación, y la de Chiricaco también tiene otra pigmentación distinta. Claro que ahí el molde es el mismo, pero tienen... Claro, no sé si los artistas la pintaron de forma diferente. Puede ser. Esas imágenes son todas hermanas, del mismo taller. Pero con el tiempo uno va buscando un restaurador o un pintor en un lado, de repente a la Virgen se le peló la manito, se le peló aquí y se le pintó más oscuro. El otro pintor lo vio y lo quiso pintar un poco más claro y se fueron retocando las imágenes. Pero se concebieron todas iguales. Y con el paso del tiempo ya estas imágenes van a tener cerca de 70 años. 60 años, bueno, 70 años. Del año 50. Sí. ¿Y las dos imágenes la trajo su hermano en la carreta o primero la de...? No, la del baile de nosotros, la de los Dakota. Ya. ¿Y la de Don Hugo? Don Hugo no sé cómo la fue a buscar, yo no me acuerdo. Pero fue otro tiempo, entonces él compró, mi mamá le dio la plata y él pagó por la Creo que fueron 200 escudos. Sí, en ese tiempo era escudo. Sí, 200 escudos. Pero el tiempo de conservación de las imágenes requiere principalmente el cuidado de cada familia, de cada baile. Hay que saber que hay que llevarlas. Muchas veces se pueden haber... Las imágenes son de yeso. De yeso. Claro. Y por dentro sí, con el transporte que hay que tener un cuidado. Y el viaje que tenían para, imagínate, 70 años pegándose el pica en diferentes formas, porque bueno, ya hablamos de que antiguamente se iba en camión, que se iba después en buses, los buses Carmelita, los buses Cueva. Nosotros le llevamos en un cajón, ¿te acuerdas? Sí, era un cajón. En un cajón grande así. Con esponjas. La llenaban de esponja, de frazada para que no rozara con los... Como anécdota, por ejemplo, la de los Gitanos María se fisuró. Claro. Entonces la tuvieron que mandar a un artesano boliviano, me parece, que él hizo la restauración. Me hablaste mucho de que habían cantos hermosos. Quiero que tú veas la parte de los cantos con sí, ellos. Mira, hay cantos que son hechos desde el alma, que son como que te desgarran el corazón. Yo pude cantar varias veces, sobre todo un canto que para mí era un lema, y le llamaban o el lamento del indio o el consuelo de amor. Me gustaría que nos contara cómo usted creó esa obra. Mira, yo las canciones las hacía en media hora, pero cuando tenía que inspirarme, yo me acostaba y pensar, y ahí empezaba a escribir y escribir estrofas, después las bajaba, una la subía, otra la bajaba, para que calzara con lo que yo quería. Pero usted tenía, por ejemplo, bases musicales. No. Por ejemplo, o salía de algún grupo musical. No, la música yo la sacaba de los jarcas que estaban en ese tiempo muy de moda. ¿Ya? Y tenían música muy bonita. Pero la letra yo le iba buscando que calzara con la música. La letra le iba buscando que calzara con la música y quedaban... Después yo se la llevaba al baile y las presentaba y me decían sí o no. ¿Pero en qué se inspiró? ¿En algún dolor de la vida? Sí. Una vez mi hija estuvo muy enferma y me hace llorar.
Pero Álvaro nos puede ayudar. Entonces yo me inspiré en eso que mi hija estuvo muy enferma y yo le empecé a buscar casi todas las canciones que él... Oye, es un canto muy lindo, no porque yo haya pertenecido a la institución o ahora la comparta, pero sabes tú que, bueno, también Álvaro él la musicalizó de distintas formas, también, y ellos han sido claro, muy generosos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es un canto a la Virgen, pero ellos también lo compartieron con otras instituciones religiosas. ¿Qué nos puedes contar tú, Álvaro, de eso? Bueno, hoy en día es difícil encontrar música que te llegue realmente. Por lo menos lo digo desde mi punto de vista. Pocos son los bailes que logro escuchar y que transmitan esa antigüedad de sus cantos. Sí, porque hay cantos que no te dicen nada. Que no llenan. O sea, No llegan, nunca- te cantan una estrofa que yo de repente... ¿Pero qué están diciendo? Si no te dicen nada. Bueno, creo que nadie tiene una varita mágica para saber qué tanta fe tiene una persona o con qué fe hizo esa canción, aunque no calce. Yo creo que todos entregamos lo que tenemos a nuestra mano hacia la Virgen. Pero sí me pasa con estos cantos y con otros bailes antiguos que siento que con la modernidad llegan más. En mi caso, los siento no más reales, pero sí me logran emocionar. Entonces lo que hemos hecho este tiempo, yo soy autodidacta, escribo partituras y bueno, y todo esto digamos viene como de fábrica, no hay estudio ni nada por el estilo, pero hemos intentado a los bailes que no tienen canciones hacerles cantos, a diabladas grandes, que por ejemplo me he dado cuenta que, no sé, antiguamente me imagino que los bailes ensayaban mucho el canto, porque hoy en día me tocó con una diablada que estoy acompañando hoy en día, que ensaya mucha danza, pero cuando llega el momento del canto, no cantan nada. Pasa con bailes muy grandes, Numeroso, llamémoslo mejor. numerosos, digamos, grandes en cantidad de personas, donde uno puede decir, hoy este baile va a cantar espectacular. Y No lo pasa escuchas, Siento que el canto en muchos bailes, no digo en todos, pero ha pasado a un segundo plano y se han preocupado más de la danza que de cantar. Entonces lo que hemos hecho en este trabajo es entregar las canciones que tiene mi abuela, que si bien casi todos los ritmos se van pareciendo, normalmente casi todos cantan en salto, y se las voy escribiendo en partitura, pero primero conozco el baile, empiezo a escuchar la tonalidad de la gente del baile, porque no todos cantamos igual, algunos son más agudos, otros más bajos, y les escribo las partituras principalmente ahora chuncho, diablada, y vamos cantando los cantos antiguos traídos a la modernidad, y siento que todavía, a pesar de los tiempos, se cumple esa meta de que quien lo escuche trascienda un poco y retroceda en el tiempo. Porque tú también has rescatado varios cantos que eran muy antiguos, eran antiquísimos, y que por moda o no sé, por tiempo, algo se dejaron de cantar, pero tú lo estás rescatando. Sí, estamos haciendo un compilado de muchas canciones. En algún momento Marcelo Rodríguez, que fue el que rescató todas las canciones antiguas del santuario, grabó un CD que se llama Sal de Carmelita y quedó la segunda parte. Y en esta segunda parte, donde se está trabajando con la hermana, que es Claudia Olcay, se están rescatando todos los cantos antiguos. Muchos cantos que la gente no sé por qué dejó de cantar. Hay mucho canto lindo Y que hoy en día muchos se están lamentando por qué no lo guardé, por qué no lo grabé, por qué lo dejamos de Hay cantar. mucho que se perdió también en el tiempo. Me pasa con una diablada que estoy acompañando que me llaman a los ensayos y las personas más antiguas me dicen yo te canto y me cantan algo y no entiendo mucho. Y el de al lado tiene otra versión y el de al lado es que yo tengo esta diableta, entonces no... sí, suele pasar que, por Ahora se ejemplo, están lamentando, ¿no? hay algunos que son antiguos y rompen de una forma y dicen, no, esa era la versión que teníamos nosotros cuando estaba mi papá, dicen algunos. Claro. Ha pasado. Pero hay en general, hay un interés muy grande del pasado, de lo anterior. En general, en todos los bailes que he participado, todos quieren retomar a lo que se hacía antiguamente. Todos tienen eso en su boca y no lo han podido lograr por una o por otra razón, pero hasta los más jóvenes quieren vivir cómo se vivía antes de la fiesta. Al contrario de muchos que en algunos bailes dicen, pero es que esta canción ya la hemos cantado tanto, tenemos que renovar. Pasa con las diabladas, pasa con algunos bailes que dicen que, claro, entonces como que dicen, pero ya está muy fome, la hemos cantado muchos años, hagamos una nueva para Cristo. Entonces, pero si, no sé, esa que hablabas del Salvador del mundo,
te identificaba tu baile y muchos te seguían porque querían escuchar ese tema. Hoy día no lo cantas porque ya lo sentiste que estaba pasado de moda. Yo creo que muchas veces pasa eso, donde estamos con una generación demasiado marmicó. Y yo creo que, como decías tú, la gente de 30, 35, 40 años está buscando y está yendo al rescate de lo que es lo que estaba antes. Ustedes mismos. Sí. Hay una cantidad de podcasts increíble hoy en día que me han invitado también hasta de Arica, que hemos conversado de la música, pero todo se basa en la tirana antigua. No hay ninguno que yo haya escuchado hasta el momento que hable de la modernidad, de los nuevos cantos, de la nueva danza, de los nuevos bailes, porque tenemos una variedad. Por ejemplo, hoy en día tenemos hasta un baile mexicano. Sí, la transculturización ha llegado mucho. Siento que no hay un mayor interés en saber qué estamos haciendo actualmente, pero o sí, hacia dónde vamos, pero sí qué se hacía. Pero lloramos que ya no tengamos a los guasitos, por ejemplo. No, los guasos eran íconos. Claro. En los 90 yo me acuerdo que... Su caporal está en la tirana. Si ellos habían retomado durante la pandemia y se iban a activar nuevamente, porque ellos creo que después de 3 años de receso el baile podía desaparecer. Y Sí, decidieron... el baile guaso tenía mucho tiempo ya de... La Cruz del Calvario también, pues, la Cruz del Calvario. Esa la llevaba Durán. Sí, ahí donde bailaba mi amigo Mundo Cubillo, el Chino Cubillo bailaba ahí. Chino Cuello, que también me parece que está en la tirana. Sí. ¿Cómo es su fiesta actual? ¿Cómo vive hoy su fiesta? Bueno, la vivo, y para empezar, como estoy enferma de la pierna, camino poco, entonces poco vivo la fiesta, muy poco. Me llevo casi encerrada en la casa, no porque quiera estar encerrada, sino que no puedo caminar. Y voy con el baile a la entrada, a toda la actividad sí que hace el baile. Voy a toda la actividad, porque la actividad que tenemos es la entrada que nos saca un piel roja, que es muy parecido porque nosotros, la Virgen la llevaba el Dakota. Entonces nosotros nos saca un piel roja que tiene el traje muy parecido al Dakota. Y le regalamos la libreta de todos los cantos a ese baile. Y ese baile nos canta las canciones y yo me siento orgullosa porque le cantan a mi Virgen. Piel roja del Carmen de Arica. Claro. Lo que pasa es que por uno o por otro motivo la imagen dejó de estar con los indios Dakota, pero es una imagen que caminó en el pueblo, que anduvo en el pueblo antes de que el pueblo fuera pueblo, o sea, sí. Cuando ni siquiera había en casa la Virgen ya andaba en el pueblo. Entonces ellos, conociendo la historia, dijeron, esta Virgen no puede quedarse aquí en la casa y tiene que seguir recorriendo, y cada año nos invitan a hacer la entrada y la despedida. Nosotros le llevamos a la tirana y se viste, se engalana bien bonita y se lleva a la procesión, se lleva a la entrada, se lleva a la procesión y a la despedida. Muchos bailes que han conocido su historia piensan igual que los indios, que esta imagen no tiene que quedarse en la casa, sabiendo que son pocas las imágenes históricas que van quedando, porque la gran mayoría ha decidido dejar sus imágenes en la casa porque están delicaditas o se han fisurado. Sí, hay varias que han tenido accidentes. Y llevan estas imágenes modernas. Las réplicas. Sí, entre comillas, pero estas imágenes modernas que son de fibra. De fibra de vidrio. Y que de alguna razón a mucha gente me ha comentado que estas imágenes modernas no trascienden como las antiguas. Porque me han hecho comentarios inclusive que piensan que son como maniquí. Las miradas son diferentes. Las miradas son distintas, el color. Muchas veces yo escucho a los antiguos decir, no, pero mi chinita me miraba. Cuando llegaba a la fiesta estaba coloradita, rosadita y quería la fiesta, y cuando ya nos íbamos ella estaba media verdosa. Estaba triste. Claro, y eso no es, yo creo que no es solamente del baile donde ha estado uno, claro. Ha trascendido en muchos bailes. Pero si de la misma Virgen Grande uno dice eso, que la Virgen tenía una mirada que a ti te hipnotizaba. Y tú donde ibas, la Virgen te seguía. Claro. Te seguía, era como que te enamoraba ella para que estuvieras tú todos esos días ahí venerándola. Bueno, y para terminar con ese tema, estos bailes, que son bailes jóvenes que están pendientes del pasado, que conocieron la historia de nuestra Virgen, el año pasado nos fueron a visitar Chuncho, Diablada, una morenada muy grande. Incluso la pidieron si podían escoltarla y la llevaron a la plaza, la bailaron. Sí, ahora ya no es un solo baile el que la venera, son ya van 4. Qué bonito, es bonita la historia. Y como para ir cerrando, porque yo sé que hay muchas más historias, pero la verdad es que es importante
¿Cuál es su deseo para esta fiesta actual? Para esta Tirana 2026. Bueno, que recojan un poquito de lo antiguo, que no sea tan modernizada, que sea más amena también entre los mismos bailarines, que no haya tanto orgullo de un baile con el otro, que yo soy mejor, que tú, porque pelean por los puestos, por el lado en la plaza para bailar. Entonces, que haya más unión, que sea más, como le dijera, más hermanos. Exacto, como dicen mis canciones. Que compartan más la fiesta. Que compartan, claro. Compartir. Claro, y eso otro de que dejen bailar más los bailes en la plaza, que no sea, porque hay momentos que no se escucha un baile en la plaza. Entonces, ¿para qué ensayan tanto si van a bailar un día? Si sacamos la cuenta de cuánto le bailan a la Virgen, no le alcanzan a bailar una hora en toda la fiesta. Toda la hora diaria, dice usted. Porque lo que pasa también es que hay mucha misa. Se entiende también que la misa es para reunir a las asociaciones, reunir al mundo Aymara, pero a veces es muy largo y los bailes que quieren estar a esa hora no pueden danzar. Y el peregrino tampoco entiende. No. El peregrino no entiende porque llega así a una Tirana donde está todo en silencio, hay misa. Entonces muchas veces el que no entiende nada es como complicado. Pero la misa es la resolución de tu fe, o sea, ahí está tu creencia. Porque sin la misa, sin Cristo, no hay baile religioso. Los bailes se forman en base al cristianismo, lo principal es eso. Si tú le bailas a María, María siempre te va a enseñar que primero es tu hijo. Entonces tenemos 2 misas que duran 45 minutos porque son misas a reloj, porque se entiende que el programa de la fiesta es bastante intenso con las entradas. Y el problema es que los bailes quieren, yo siento, no digo que todos, pero en un horario que sea cómodo, que no, porque la misa es de 7 a 7:45 y de ahí tienes hasta las 11 de la mañana del otro día para bailar. Pero si tú vas a las 3 de la mañana, solo los bailes. No, hoy día no salen. Entonces, son muy pocos los bailes que salen. Por ejemplo, las cuyacas que salen de madrugada. Yo siento que la misa es una excusa. Es una mala excusa de decir son muchas. No, son 2 misas en el día. De 11 a 11:45, de 7 a 7:45. Pero te queda toda la mañana, toda la tarde y toda la madrugada para seguir danzando. Pero sin embargo, en los horarios que no se están haciendo misa, tú vas a la plaza, por ejemplo, desde las 1 de la mañana hasta las 7, contados los bailes. No hay sonido. Ahí está disponible el tiempo para que dancen lo que quieran. No, es que el problema es de la asociación y con eso que repartieron la hora, que a tal hora le toca este baile a esta asociación y ya. A mí me toca a las 8, así que se van a dormir, se levantan el otro día súper cómodo. Antiguamente no, pues nosotros nos levantábamos, se nos congelaban a todos los chiquillos para ir a la iglesia. Nosotros entrábamos con el baile 3 veces al día. Es que con 250 bailes se entiende que tiene que haber un orden para que todos tengan el espacio para danzar. Pero es que el espacio está. Pero hoy en día se ha domesticado tanto que normalmente en las horas donde más se entregaba la fe no van a danzar a la plaza, habiendo espacio. Incluso hay algunos que dicen, no, yo prefiero bailar en mi espacio donde estoy. ¿Por qué? Porque se da mucho en los campamentos. En los campamentos, pero en los sitios. Si no se trata de los campamentos, si ensayan tanto, ensayan en el campamento, entonces ensayen baile en la calle. Por ejemplo, pasa mucho en los campamentos que son bailes chicos donde los socios tienen solamente 1 o 2 bombos y una caja, van a la plaza y hay tanto baile alrededor que no pueden danzar. Yo logré entenderlo, pero también digo, si te preparas todo el año para venir, si bien María está en todos lados, Cristo igual, pero ya viajaste, o sea, si estás acá es por algo. Pero sí pasa que por falta de compromiso de músicos, que ahora casi todos los músicos son pagados, los bailes pequeños, si van a la plaza, se ven atrochados de tanto ruido que no pueden danzar. Y he entendido que tienen que danzar solamente en sus campamentos. Un mensaje para la gente que nos va a escuchar y que nos va a ver para esta fiesta Tirana 2026. Un mensaje, que vayan con mucha fe, que veneren a nuestra madre como corresponde y que seamos todos hermanos.
aprovechando la cámara. Uf, yo quiero que el tiempo se detenga, la verdad. Eso espero. Siento que vivimos en una modernidad que pasa tan rápido, que nos preparamos tanto para la fiesta que cuando llegamos no nos damos cuenta que la fiesta terminó. Me gustaría descubrir qué es lo que hace que el tiempo corra tan rápido. ¿Es el teléfono? ¿Son las peleas? ¿Es la modernidad? ¿Son las calles pavimentadas? Entonces, mi invitación es que cada uno, y después se lo comenten ustedes en el podcast, cómo vivir la fiesta antiguamente. Me refiero a que disfrutes cada momento, cada día, cada hora, para que no llegue el fin de la fiesta y nos vamos muchos vacíos o que digan me faltó tiempo. Que nos enseñen a través de las redes sociales con algún comentario a cómo disfrutar y cómo hacer que la fiesta dure mucho más. Luchito, para despedir el podcast. Bueno, primero agradecer que nos pudo recibir aquí en su casa, que nos contó su historia. Yo contento de haber empezado esto junto a ti, Segundo, y nos haya dado la oportunidad de poder llevar a cabo esta idea, poder transmitir a las demás generaciones la vivencia de estos tesoros antiguos que van quedando. Y no los abandonemos. Hay varias gente antigua dentro de los bailes. Por ejemplo, yo me acuerdo de mi querido amigo el Peladito Quirilongo, de Raúl Salinas, de la señora Vicenta. Que estemos pendientes de ellos, que nos alimentemos de su fervor, de su pasión hacia la Virgen, en este caso de la fiesta de la Tirana. Que no abandonemos a los viejitos y vivamos la fiesta con ellos. No solos, ni amparados en el lujo, en la lentejuela o quien tiene más bandas. No, volvamos a hacer una fiesta de hermanos, como dice usted. Así que los invitamos a todos ustedes para que nos llamen, nos digan, nos dejen sus comentarios y por supuesto si quieren que estemos con ustedes viviendo su fe, nos contacten. Muchas gracias. Peregrinando con Historia es el camino hurgueando la historia de bailes y peregrinos para las fiestas más grandes de nuestro norte. Historias contadas por sus propios protagonistas.